esta muestra de instrumento. Soy Alfonso Atkinson, profesor de violín del Colegio de San Juan Siglo XXI, y es para mí un gran honor presentarte este bello instrumento, que es un instrumento muy noble, muy multifacético, y es un instrumento que tiene mucha historia. Quiero comenzar por explicarte más o menos de la historia del instrumento, dónde nació, quién lo creó, sus partes y su historia principal. Vamos a iniciar con la historia del instrumento. El instrumento es originario de Italia, específicamente en Brescia y también en Cremona, y la historia más fidedigna de cómo fue creado ese instrumento es la siguiente. Para el siglo XVI, a principios del siglo XVI, estaba un instrumento que estaba en auge, un instrumento muy famoso en ese tiempo, que era la viola da gamba. La viola da gamba es un instrumento muy parecido al violín en su forma, también tiene varias cuerdas, pero era mucho más grande. Era un instrumento muy parecido al violonchelo, con algunos aditamentos diferentes, pero en sí era muy parecido. La historia más conocida es la siguiente. En esa época el instrumento era muy famoso porque se tocaba en las cortes de toda Europa. Era un instrumento de la aristocracia, un instrumento de clase, y existe una persona de la realeza de ese tiempo de Italia que le encantaba el instrumento, ¿sí? Y lo que esa persona encargó a un constructor de instrumento que se le llama lauderos, le encargó hacer muchos tamaños de ese instrumento, desde los más pequeños hasta los más grandes. Digamos que a mitades del siglo XVI ya se había creado el instrumento parecido al violín, del tamaño, del registro, del sonido muy parecido a como tenemos el violín de ahora. Este instrumento después se le llamó viola da braccio, ¿sí? Es un instrumento que era casi del tamaño del violín, a lo mejor un poquito más grande, pero ya no se tocaba como el cello. El cello, como ustedes saben, se puede tocar así, entre las piernas, con el arco, de esta manera, y por eso se le llamaba viola da gamba. Da gamba es un término italiano que significa de pierna, viola de pierna. Se colocaba entre las piernas y se tocaba con el arco. Posteriormente, como les comento, cuando esta persona de la aristocracia manda a hacer instrumentos de todos los tamaños, existe un instrumento como el violín, que es su tamaño original, y ya se podía colocar de esta manera en el brazo, y se le llamó viola da braccio, porque el término italiano da braccio significa de brazo, viola de brazo. Entonces ya se le llama al término italiano a cómo se tocaba el instrumento, se tocaba recargado aquí en el brazo. Digamos que para la mitad del siglo XVI ya había sido el instrumento creado, un instrumento muy parecido al violín, con diferentes características. Vamos ahorita a empezar a conocerlas, ¿sí? Para esta época el instrumento, el violín, ya era un instrumento que se tocaba en las cortes, en las iglesias, se tocaba en las fiestas. Era un instrumento un poquito de menos clase que la viola da gamba, ¿sí? Porque era usado para tocarse, digamos que en las fiestas, en las cantinas, para amenizar fiestas, ¿verdad? Entonces todavía no escalaba al siguiente peldaño para ser un instrumento de clase, un instrumento que se podía tocar frente a los reyes, en las cortes, pero poco a poco fue adquiriendo fama, poco a poco fue agarrando fuerza entre la música de la época, y fue escalando peldaños hasta llegar hasta el punto más alto, ¿verdad? Fue el instrumento predominante en la época del barroco, en el siglo XVI, siglo XVII y principios del siglo XVIII. Fue un instrumento que marcó época, su época de oro fue en esta época. Muchos compositores escribieron música para ese instrumento, demasiadas composiciones, conciertos, caprichos, de todo tipo de obras para ese instrumento. Vamos a conocer un poquito del instrumento, cómo era en la época al principio. Algo que quiero que tomen ustedes en cuenta es lo siguiente: el violín que tocaba Antonio Vivaldi, que era un violinista y compositor italiano, no era igual al violín que tocaba Niccolò Paganini. Tenía unas pocas diferencias que quiero que ustedes noten. Este es un violín barroco, ustedes pueden verlo. Es un poquito, a lo mejor un poquito más pequeño que el violín moderno, ¿sí? Y era parecido a un instrumento como el que tocaba, digamos, Antonio Vivaldi, tocaba Johann Sebastian Bach, tal vez hasta que llegó a tocar Mozart, también tocaba violín, y tocó un violín barroco, ¿sí? Porque después del barroco siguió el periodo clásico, y todavía para este periodo existían violines de construcción barroca, ¿sí? Este violín es un poco más pequeño, como se pueden dar cuenta. Otra característica es su diapasón.
el diapasón es esta parte que está aquí, por donde pasamos los dedos para pisar las notas, se llama diapasón, y era un poco más corto, debido a que la música de la época no llegaba tan agudo, no ocupaba un registro tan amplio, entonces no se tocaban notas tan agudas, por eso era un poco más corto el diapasón. Como se pueden dar cuenta, está un poco más adornado, tiene diferentes incrustaciones de piedras y tiene por aquí algunos dibujos, pinturitas aquí para adornarlo. Recordemos que en el periodo barroco todo era muy adornado, todo tenía demasiadas formas, luz, sombra, muy adornado, ¿sí? Esto se aplicaba para cada una de las ramas de la música, de la escultura, todo está enfocado a que fuera muy adornado, ¿sí? Y este violín es un violín barroco. Bien, como les comentaba, otro punto importante son las cuerdas, que eran cuerdas de tripa de oveja. Como ustedes pueden darse cuenta, tal vez se puede llegar a notar en el video, es un tacto más rugoso, más áspero, y el sonido por lo tanto va a ser también así, ¿sí? No tenía una gran proyección las cuerdas de tripa, porque la música de esta época está enfocada a tocarse en iglesias, a tocarse en capillas pequeñas, en salones de cámara con pocas personas. Entonces no se ocupaba una gran proyección del instrumento. Voy a tocar un pequeño fragmento de algo para que ustedes escuchen el sonido de ese violín barroco, ¿sí? Otra característica también del instrumento es que no tenía la mentonera, esta parte que va aquí. Más adelante les voy a mostrar la diferencia con el violín moderno. Es una parte que servía para apoyar el mentón, ¿sí? Para ayudarse para hacer los cambios de posición, que es, el cambio de posición significa desplazar la mano para llegar a notas más agudas. Eso es el cambio de posición. Entonces con la mentonera podemos tener un pequeño soporte aquí para sostener el violín mientras cambiamos. Otra cosa muy importante del instrumento es el arco. El arco en esta época era tal vez un poco más pequeño, tenía menos cerdas y, como se pueden dar cuenta, la punta era diferente, una punta más alargada. Y si lo tensamos un poco más, se pueden dar cuenta de que puede llegarse a ser una forma ondulada del arco. Miren, un poquito ondulado. Entonces esto ayudaba a producir un sonido diferente, un sonido que se pudiera proyectar en las cúpulas de las iglesias, un sonido amplio que cubriera eso, ¿verdad? Que pudiera ayudar a una articulación adecuada para que el sonido viajara en las iglesias y en las pequeñas cortes. Bien, como les comentaba, este violín es un violín que pudo haber sido usado por Vivaldi, por Johann Sebastian Bach, también hasta por Mozart, como les comentaba. Más adelante sufrió algunos cambios. Fueron muy pequeños, ya que el instrumento de su principio ya era casi perfecto. Su construcción no dejó nada al azar, todo fue debidamente calculado con sus proporciones adecuadas para que funcionara perfectamente. Como les comentaba, ya más adelante, aproximadamente 150 años después, o un poquito más, en el periodo romántico, los instrumentos empezaron a cambiar un poco, debido a que teníamos salas de concierto mucho más grandes que una sala de cámara, salas con miles de espectadores. Aparte teníamos una orquesta en el escenario, y en esta época, digamos que Niccolo Paganini, un violinista que seguramente han de conocer, tuvo su mayor auge. Él fue una estrella del momento, fue un rockstar de su tiempo, seguido por miles de personas, admirado y también temido. Ustedes saben la historia de él, que decían que tenía algún tipo de pacto con el diablo, ¿no? Aunque esto puede ser tal vez un mito. En verdad era muy talentoso y era una persona que se dedicó mucho al instrumento desde pequeño. Fue muy estudioso y llegó a un nivel que nadie, porque él estuvo siempre estudiando. Entonces, para esta época, como les comento, el violín ocupaba tener una proyección más amplia y se debió hacer un cambio al instrumento. El primer cambio que pueden darse cuenta son las cuerdas. Ya eran de una aleación de metal, ya no eran de tripa, eran más potentes y podían ser más tensadas, ¿sí? Para producir un sonido más potente.
para así cubrir las salas de concierto, para así poder ser acompañado por una orquesta y poder sonar aún así. Eso fue muy importante, las cuerdas. Otra cosa importante es el ángulo del brazo del instrumento, del mango, perdón. Era un ángulo un poco más pronunciado para poder tensar más las cuerdas. De esta manera podíamos tener una cuerda más tensada y tener una proyección más amplia. A diferencia del instrumento barroco, era un ángulo más pequeño. Del brazo era más ancho el brazo, y como se pueden dar cuenta también el diapasón, que ya les expliqué qué parte era un poco más corto, ¿sí? De esta manera el instrumento más moderno del periodo romántico podía llegar a tener un registro más amplio, ¿sí? Puede tocar notas mucho más agudas. Como se pueden dar cuenta, es un sonido muy agudo, cosa que el violín barroco no podía hacer en su época. Otra cosa es la inclusión de la mentonera, que fue aproximadamente también a mitad del periodo romántico. Era esta parte de aquí, como les comentaba, era para apoyar el mentón y tener un poquito más accesibilidad al diapasón y a posiciones altas, cosas que con el violín barroco era un poco más complejo, teníamos que usar diferentes técnicas para llegar a más agudo. Aquí era un poquito más fácil porque nos apoyábamos en el mentón y aquí se recargaba el instrumento. Entonces tenemos un poquito más libre la mano. Esto ayudó a que se pudiera hacer un poquito más hábil la mano izquierda del instrumento, tocar más notas, llegar más agudo, hacer diferentes posiciones. Así que nos ayudó mucho la inclusión de este aditamento, la mentonera, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, las partes siguen siendo las mismas, no hay ninguna cosa diferente. Pocos cambios se hicieron en esta época, porque el instrumento, como les comento, ya era casi perfecto para la época de su creación. Entonces, ya saben un poquito más de lo que es la historia del violín, la historia básica. Espero que hasta aquí les esté gustando mucho este video. Y si ustedes están pensando en tomar la clase de violín para este siguiente ciclo, les voy a dar algunos tips que quiero que les sirvan, ¿sí? Algunos tipos de ejercicios, calentamientos que quiero que hagan ustedes en sus casas, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer antes de tocar un instrumento es calentar. Vamos a empezar a hacer este movimiento. Si ustedes pueden pararse en su casa, hagan este movimiento para ir calentando cintura y la espalda. Vamos a empezar a hacer este tipo de movimiento. Posteriormente, quiero que hagan este movimiento con los brazos para empezar a calentar los músculos que vamos a ocupar para tocar el instrumento. Vamos a ir de las partes más grandes a las más pequeñas. Seguimos también ahora con las muñecas. Podemos hacer este movimiento así, hacia enfrente y hacia atrás. También podemos hacer círculos en direcciones contrarias, varios círculos. Tomen en cuenta de que un calentamiento por lo general tiene que durar entre 10 y 15 minutos. Ahorita es algo rápido, solamente para que te vayas acostumbrando a lo que tienes que hacer para cuando toques, ¿sí? Vamos a seguir con los dedos uno por uno. Dedo índice, damos vueltas el dedo índice, los dos que tenemos. Después agregamos el siguiente dedo en círculos, el que sigue, dedo meñique y pulgar. Ya para este punto ya tienes que estar un poquito más flexible de tus articulaciones y un poquito ya más en condición para poder tocar. Vamos a iniciar con el primer ejercicio de coordinación de la mano izquierda. En este punto te vas a dar cuenta si tú eres apto para poder tocar el instrumento. Hay que tomar en cuenta que todas las personas pueden tocar el instrumento. Todos tenemos diferentes capacidades, todos tenemos diferentes maneras de solucionar las cosas. Y de esta manera yo te quiero apoyar para que tú puedas tocar el instrumento un poco más fácil. Te aseguro que ahorita tal vez no vayas a poder tocar el instrumento porque tal vez no tengas uno. Y si lo tienes, qué bueno, adelante. Pero si no, quiero que te vayas preparando físicamente para lo que va a ser tener el violín en tus manos. Lo primordial es la mano izquierda, que es la mano que va a estar sobre el diapasón para poner las notas. Primer paso, vas a ocupar tu mano, tu brazo derecho y lo vas a poner de esta manera. Paso número 2, vas a colocar de esta manera la mano derecha, ¿sí? Simulando el diapasón del instrumento.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que quiero que tomes en cuenta es la relajación. No tienes que apretar tu mano de esta manera fuerte, sino en una posición muy relajada y colocada así por encimita nada más. Porque cuando tengas el instrumento también tienes que pensar lo mismo, no tienes que apretar nada, porque nuestro gran enemigo en cualquier instrumento musical va a ser la falta de relajación. Si tú puedes controlar una mano relajada, va a ser mucho más fácil. Entonces, cuando coloques tu mano de esta manera, cuida que esté relajada. Ahora, vamos a empezar a levantar cada uno de los dedos en orden. Cada número significa el número de dedo que quiero que tú levantes. Dedo número 1 va a ser el dedo índice. Dedo número 2, dedo medio. Dedo número 3, anular. Número 4, meñique. Empezamos con una serie 1, 2, 3, 4, levantándolos en ese pulso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así puedes repetirlo unas 5 veces. Después podemos cambiar el orden, al revés. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Y así podemos crear varias combinaciones. Por ejemplo, 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Por ejemplo, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Te invito a que tú hagas tu propia combinación y crees ejercicios que te ayuden a coordinar. Te digo que de esta manera vas a empezar a programarte para lo que vas a ocupar para tocar tu instrumento. Esto es lo básico, como te comento, la posición de la mano izquierda y mover los dedos, ¿sí? En este punto tú te vas a dar cuenta si tienes la habilidad necesaria para tocar el instrumento. Si lo puedes hacer sin ningún problema, significa que puedes tocar el instrumento. Si tienes alguna dificultad, no te preocupes, puedes hacerlo mejor, puedes ir mejorando poco a poco. Bien, ahora vamos a pasar con la mano derecha. Es para mí como profesor algo crucial la mano derecha, que es la mano que va a manejar el arco. Como ustedes pueden darse cuenta, el instrumento se compone de dos partes. Una que es el instrumento, otra es el arco. Es como si tocáramos dos instrumentos a la vez. Algo complejo, ¿verdad? Si ya tocar uno es complicado, dos es todavía más. Entonces, lo que hay que coordinar mucho es el movimiento del brazo. Y sumándolo a eso, los movimientos de los dedos. Como pueden darse cuenta, puede ser un poquito más complejo el momento de juntar las dos manos. Vamos a iniciar con ejercicios previos para empezar el movimiento de nuestro brazo derecho, que es el encargado de mover el arco. Te voy a pedir que busques un lápiz o una pluma para el siguiente ejercicio. Esto va a representar el arco y te voy a enseñar más o menos algo básico de cómo quiero que lo tomes en la primera clase que te voy a dar. Tomas tu lápiz o pluma, lo que tengas, y vamos a enumerar los dedos por su grado de importancia, ¿sí? Para mí el dedo número 1 de la garra del arco va a ser el dedo pulgar, porque va a sostener el arco. Sin el dedo pulgar, el arco se caería de nuestra mano. Entonces, dedo número 1, dedo pulgar, de esta manera más o menos. La pura punta del dedo pulgar colocada debajito, así, del lápiz o de la pluma, lo que tengas a la mano, una vara, lo que tú puedas. Dedo número 2 va a ser el dedo meñique. Este dedo se va a encargar de levantar el peso del arco y de equilibrarlo. De otra manera el arco se caería. Entonces es muy importante también el dedo meñique. Dedo número 3, dedo índice, se coloca de esta manera y nos va a ayudar por el movimiento de pronación, que es el movimiento de girar la muñeca hacia adentro, poner peso y poder proyectar el sonido. Dedo número 3, el dedo índice. Número 4, dedo anular, colocado a un ladito del dedo meñique en contacto con una parte muy importante del arco. Y número 5, al ladito del dedo anular, dedo medio. De esta manera aproximadamente es el agarre del arco. Ya que lo tengas, tienes que cuidar que haya una distancia igual entre los dedos, aproximadamente de un dedo,
que es una distancia equilibrada, una distancia equidistante, igualita, para mantener una correcta posición. Otra cosa importante, estira tu brazo hacia el frente y revisa que la muñeca no haga nada raro, nada extraño, que no esté de esta manera, ni chueca, ni para allá. De manera natural, todo aquí parejito y recto. Y ahí más o menos te vas a dar cuenta cómo es que tiene que agarrar el arco. Obviamente un arco es mucho más pesado que una pluma, pero te vas a acostumbrar. Ahora, para empezar, quiero que hagas lo siguiente. Vas a mover tus dedos de esta manera, arriba, abajo. Es como moviendo dedo índice, dedo meñique. De esta manera vas a ir relajando tu mano y vas a acostumbrarte a los movimientos que vas a ocupar con el arco. Esto va a ser muy básico, ¿sí? Siempre fíjate en tu posición frente al espejo, practícala, revísala, que se vea lo mejor posible. Si se ve bien, prácticamente va a estar bien. Recuerda, nada extraño, que los dedos no estén chuecos, que no esté para nada desequilibrado, todo en su posición correcta. Si se ve bonito, va a estar bien. Otra cosa importante va a ser el movimiento del antebrazo. Esto es un movimiento que va a hacer todo el tiempo para articular cada nota del violín, cada nota del sonido. Vamos a abrir y cerrar el brazo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. En ese pulso. Ahora podemos combinar nuestra mano derecha con nuestra mano izquierda para imitar lo que sería tocar un violín. Imagina que tienes un violín ahí imaginario y vas a colocar tu mano en esta posición, tu mano izquierda, simulando la posición del instrumento. Ahora vamos a combinar movimientos con el dedo 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toma en cuenta que indico cada dedo con el dedo pulgar. 1, 2, 3, 4. De esta manera, por si no lo ves. Entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y podemos combinar ejercicios, por ejemplo, como hicimos al principio, 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Y como te repito, puedes crear tus propios ejercicios, ¿sí? Para hacerlo cada vez un poco más difícil. Te invito a que lo hagas y te des cuenta si en este punto eres hábil para el instrumento. Si lo puedes hacer sin ningún problema, créeme que va a ser muy fácil para ti tocar el instrumento. Si tienes algún problema de coordinación y tienes deficiencias, puedes mejorarlas. Te invito a que lo sigas practicando. Entonces, para este punto, si te gusta el instrumento, te invito a que lo elijas como instrumento principal. Ahora, lo siguiente, te voy a mostrar a uno de mis alumnos de nivel de licenciatura que va a tocar para ti un fragmento de una pieza de Mozart. Espero que te guste. Bien, ahora quiero que conozcas las partes del instrumento. Vamos a iniciar por la parte de arriba. Esta parte de aquí que tú puedes ver, que tiene forma de caracol, se llama voluta o cabeza del instrumento, como puedes darte cuenta. Después está el clavijero. Esta parte se llama clavijero porque aquí entran las clavijas del instrumento, que son estos pequeños partes de madera que sirven para tensar la cuerda, también para aflojarla. Tenemos el cuello del instrumento, cuello o mango. Esta parte de aquí es donde va la mano izquierda para pasar sobre el diapasón. Tenemos el diapasón, que es la parte que ya te comenté, esta parte por donde pisan los dedos. Después tenemos las costillas del instrumento, que son estas partes de aquí, costillas, que le da su forma característica al instrumento. Tenemos las Fs, son esos orificios por donde el sonido sale. Tenemos dos, si te puedes dar cuenta. Tenemos después el puente, que es esta parte de aquí,
donde pasan las cuerdas y se tensan, les da una altura para que tenga una proyección amplia, ¿sí? Tenemos después los afinadores de precisión, que son estos de aquí, sirven para tensar la cuerda en distancias más cortas. Tenemos después el cordal, donde se acomodan las cuerdas, también se le llama tiracuerdas. Tenemos, como ya sabes, la mentonera para colocar el mentón, se le llama mentonera o barbada, una de dos. Acá abajo tenemos el botón, donde se coloca el cordal, de ahí se agarra para sostener la estructura del cordal del puente. Tenemos también la tapa superior, tapa inferior, ¿sí? Son las partes básicas que quiero que conozcas del instrumento. Vamos a pasar ahora también con el arco. Como te comenté, el arco es otro instrumento que tenemos que controlar. También es hecho de madera de Pernambuco, una madera flexible, te puedes dar cuenta, es flexible. Sus partes son pocas, pero muy importantes. La más importante es el tornillo de torsión. Este tornillo se destensa, se tensa para tensar las crines o cerdas del arco. Te puedes dar cuenta, si yo el tornillo lo destenso, las crines se aflojan. Estas crines son de cola de caballo, es un pelo resistente, un pelo fuerte de la cola del caballo para soportar la presión del arco sobre la cuerda y hacen fricción para producir sonido. Entonces tenemos después lo que es el talón del arco, esta parte de aquí se llama talón. Este pequeño ojo se le llama nuez u ojo, también en inglés se le llama frog, rana. Tenemos el anillo, que es esta parte de aquí, a lo mejor la puedes notar, ¿sí? Si no la puedes ver con claridad, te invito a que lo busques en internet, ahí está toda la información sobre las partes del arco. Tenemos lo que es la vara del arco, te puedes dar cuenta, es algo larga y se divide por secciones. La parte más cercana al talón se le llama parte del talón, parte media y parte de la punta, ¿sí? Esta parte de aquí se llama también punta. Son las partes básicas del instrumento llamado arco. Bien, espero que te haya gustado mucho esta presentación. Te invito a que entres a la clase de violín. Yo soy uno de los instructores de violín, de los profesores de violín. También está el maestro Joaquín Ruiz Vera, encargado también de la cátedra. Somos dos maestros que trabajamos en conjunto para hacer esta clase una de las mejores del Colegio San Juan siglo XXI. Espero que te haya gustado. Cuídate mucho. Hasta luego.